Bienvenidos al Ministerio en Vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Tamara Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 a.m. y 7 p.m. Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida el mensaje de hoy. Dios los bendiga. Bien, vamos a darle oportunidad a los niños y a los jóvenes, bueno, no sé si los jóvenes tengan, pero a los niños por lo menos pasen a sus cuartos y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 5. Mateo capítulo 5, vamos a estar versículo 21 hasta el 26. Hace 2 domingos atrás habíamos asentado la base, si se acuerdan ustedes, sobre todo en el versículo número 21. Y hoy vamos a dar la segunda parte de este tema, que yo creo nos va a impresionar un poco, por lo menos a mí sí tocó mi corazón, porque ¿cuántos de nosotros nos consideramos asesinos? Y usted dirá, yo no caigo en esa categoría. Sin embargo, debemos de pensar lo siguiente. Desde que comenzamos esta serie en el Sermón del Monte, tenemos que entender uno de los versículos claves, o yo diría el versículo clave, en el cual el Señor Jesús está enfocando el mensaje entero con respecto a este sermón, tiene que ver con el versículo 48 del capítulo 5. Sean pues perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La meta de nuestro Señor hemos estado mirando y observando y queremos continuar repitiendo, pues me gustaría mucho que sea parte de nuestra manera de pensar, que sea nuestra manera de pensar bíblicamente, pensar de la manera que Cristo Jesús piensa. ¿Por qué? Porque hemos estado observando de que el Señor está tan pero tan interesado en lo que sucede dentro nuestro. Él está interesado en ver la condición del corazón nuestro, de la manera que nosotros pensamos, de la manera que nosotros actuamos basado en esos pensamientos. La palabra de Dios claramente nos dice a través de Salomón en Proverbios creo que 27 versículo 3, donde nos dice de la manera que el hombre pensare, el tal es él, de la manera que la mujer pensare, el tal es ella. Entonces, nuestros pensamientos son los que gobiernan nuestras acciones. Y por lo tanto, el Señor Jesús está tan, pero tan metido en este sermón, en estar compartiendo estas enseñanzas basado, fíjense en ustedes, en algo que era muy común en los días de Él. Sin embargo, es muy común en los días de hoy y yo considero que muchísimo más, y vamos a estar viendo esto, considero yo, el próximo domingo, porque fíjense en ustedes, está tocando de temas como matar, está tocando temas como el adulterio, está tocando temas como el divorcio, está tocando temas como el juramento. ¿Cómo lo ve Dios cuando hacemos juramentos, cuando juramos por algo? Entonces, lo primero que debemos de mirar es que el Señor tiene en mente lo que nos dice en Éxodo capítulo 20 y versículo 13, no matarás. Y está hablando de un mandamiento, de uno de los 10 mandamientos, donde Dios está
compartiendo que no debemos de matar. Ahora, en cuanto a este tema, pareciera, lo que vamos a ver en el día de hoy, pareciera que existiera una contradicción. Y voy a estar explicando un poquitito en esto, porque fíjense en Éxodo 22:2, quiero leerles desde allí. Dice, si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de muerte. Y algunos dirán, bueno, espérate, no debemos de enojarnos con nuestro hermano, sin embargo aquí está hablando de lo que es defendernos en caso de que una persona venga a tratar de lo que es hacernos daño. Vemos nosotros por igual que Dios, por ejemplo, en Deuteronomio 20, versículos 16 y 17, donde Dios manda a matar a los habitantes en la tierra de Canaán. Y algunos dirán, bueno, no está diciendo Dios que no hemos de matar y sin embargo Dios ordena matar. ¿Por qué hace esto? Y pareciera, vuelvo a repetir, que existiera una contradicción, pero no tiene nada que ver con que la Biblia se contradice o que Dios se contradice. Porque una de las cosas que tenemos que mirar es lo siguiente: el alma que pecare, esa morirá, y Dios da oportunidades a la humanidad para que puedan arrepentirse de sus malos caminos. Sin embargo, el ser humano continúa siendo tal cual como en la misma creación, o desde el mismo inicio de la creación. Vemos nosotros de que el corazón, ¿se acuerdan ustedes allí en en Génesis, capítulo número 6, donde dice que los pensamientos del hombre eran de continuo en el mal? Pensaban en el mal, cada vez iban peor. Y por lo tanto, ¿Dios qué hace? Dios extermina prácticamente a toda la población, excepto a Noé, a su familia. Y entonces, hay cosas que nosotros, la razón por las cuales le estoy dando compartiendo estos versículos, estos capítulos, es porque debemos de notar qué es exactamente a lo que vamos a entrar en el día de hoy. ¿Okay? Cuando el Señor está diciendo no matarás, ¿qué quiere decir el Señor con esto? ¿A qué se hace referencia? En Levítico 18, por ejemplo, menciona pecados que eran pecados con respecto a la muerte, está hablando del incesto, está hablando del adulterio, está hablando de sacrificar a los niños a otros dioses. Así que, como podrán ver, este tema es bastante extenso, requiere que sepamos bien o entendamos correctamente lo que estamos por ver aquí. Ahora, Jesús lo que quiere enseñar aquí, y vamos a ver ahora entonces, sí, versículos 21 al 26, vamos a leerlo, nos dice, oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo, y ahora prestemos atención a lo que está diciendo. Oyeron que fue dicho, pero ahora esta es la enseñanza de Jesús. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ahora, fíjense, el Señor está diciendo no matarás. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es que el Señor está mencionando esto? El asunto está que estamos, en primer lugar, yo quiero que entendamos la razón, la importancia que tiene la relación con nuestro prójimo. ¿Por qué? Pues fíjense, en Génesis capítulo 9 y versículo 6, Dios nos dice allí que estamos tratando con la imagen de Dios. ¿Se acuerdan ustedes en Génesis 1, versículo 26 y 27? Hagamos al hombre a nuestra imagen, a semejanza de Dios. Y por lo tanto, fíjense en ustedes, y vamos a mirar un poquitito, porque hay veces que nosotros tenemos la costumbre, no sé, en nuestras culturas tendemos a
tratar de decirle a una persona, y a nuestros allegados, a alguna persona querida, que le decimos qué bruto que eres, qué caballo, un caballo sabe más que tú, qué animal. Todo esto tenemos que estar viendo que Dios dice que en Génesis 9 que estamos tratando con la imagen de Dios, porque fuimos hechos a la imagen de Dios, nos creó a todos nosotros. Y por lo tanto es un punto importante en todas nuestras enseñanzas que vamos a ver de aquí en más, porque está tratando con la imagen de Dios. Y fíjense en que importante tiene que ver por igual la actitud que proviene dentro de nosotros. La actitud que proviene también, vamos a mirar que proviene del diablo, ya que Jesús dijo que él ha sido homicida desde el principio. O sea, la intención del enemigo es tratar de destruir todo aquello que tenga que ver con Dios. Tiene que ver con todo aquello, no solamente con Dios, pero tiene que ver con la humanidad. Y Él sabe que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza. Él sabe la importancia que tiene el ser humano ante los ojos de nuestro Dios. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que habíamos visto que Jesús dijo que de dentro del corazón salen ¿qué? Salen los malos pensamientos, salen los homicidios, salen todo aquello negativo. Y por lo tanto, nos dice, por ejemplo, en Santiago, con respecto a esta sabiduría, a este entendimiento, Santiago dice que es la sabiduría terrenal, es la sabiduría diabólica, es una que produce contención, que produce toda obra perversa. Se manifiesta en lo que es obrar en una manera negativa en contra de nuestro prójimo. Así que todo proviene de un corazón que está afectado por el pecado. Y al estar afectado por el pecado, la palabra de Dios nos dice en Romanos que tenemos una mente reprobada. Tenemos una mente que no pasa la prueba ante la palabra de Dios. Estamos hablando de una mente que dice en Romanos está atestada, está completamente llena de soberbia, está llena de homicidios. Y vuelvo a repetir, algunos dirán, pero yo no he hecho nada malo, yo no le he quitado la vida a nadie, pero vamos a entrar en eso en breve. Vemos el ejemplo de Caín y Abel, ¿se acuerdan ustedes? Vemos el ejemplo de David por igual. Y esto es, fíjense, vuelvo a repetir, el Señor está mencionando todo esto porque era un mal que existía dentro del corazón de aquellos que estaban enseñando la palabra de Dios en una manera incorrecta, que eran los fariseos y los escribas. Oyeron que fue dicho, pero yo les digo, ustedes escucharon esto, pero yo les estoy enseñando esto. Y por lo tanto, empezamos a ver, por ejemplo, en Mateo 12, versículo 14, ¿qué es lo que había en el corazón de estos fariseos? Dice que tomaron consejo contra Jesús, ¿para qué? Para destruirle, dice allí. La intención de estos fariseos, el cual el Señor estaba corrigiendo todas las enseñanzas erróneas, dice que dentro de ellos el consejo, estaban buscando lo que es la aprobación de todos, que era destruir a Cristo Jesús. Y solo por razones, en ese caso, que había sanado un hombre con la mano seca en día de reposo. Y por esto lo querían matar. ¿Se acuerdan ustedes? Hemos estado viendo lo que estos fariseos dicen y las enseñanzas que tenían, las tradiciones que tenían. Era una cosa pésima, tremenda. Encontramos allí en Juan 5, versículo 16 al 18, que dice que procuraban matarle porque se hizo igual a Dios y nuevamente porque había quebrantado el día de reposo. Había sanado a un paralítico en Betesda. Y así vemos el enojo que existe con la intención de ¿qué? Matarlo. Tienen deseos de matarlo. Y quiero compartir algo contigo que he notado, por ejemplo, a medida que iba leyendo. Desde Juan 5, ustedes van a ver hasta Juan 19 más o menos, ustedes van a ver allí que lo único que querían hacer estos era matar a Cristo Jesús y quitarlo de en medio. Lo segundo que vamos a notar es que Jesús dijo que cualquiera que matare será culpable de juicio. Cualquiera que mate será culpable de juicio. Y aquí es donde está el asunto, porque estas personas no querían reconocer de que eran culpables. Ellos pensaban de que eran santos, de que la santidad de ellos provenía, por ejemplo, de ser de la descendencia de Abraham.
No había nadie que los confrontara en sus días con respecto a estas malas enseñanzas. Nadie se paró para decirle, ustedes están equivocados. Siguieron con estas tradiciones, siguieron con este tipo de pensamiento. Ellos pensaban que si no mataban a alguien físicamente, que eran santos. Y aquí entra el Señor, empezamos a ver Juan el Bautista confrontando a este grupo, vemos al Señor Jesucristo ahora confrontando a este grupo. Jesús estaba confrontando este sistema religioso, estaba confrontando estas malas enseñanzas que estaban dando, estas tradiciones. Vuelvo a repetir, oyeron que fue dicho, pero yo les estoy diciendo esto. Y esto quiere decir que no interpretaban bien la palabra. ¿Por qué? Yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Ahora, aquí empezamos a entrar, y este es el asunto, en lo que es estas secciones que hemos estado mencionando, donde el Señor está hablando de la ira, está hablando del adulterio, está hablando del divorcio, está hablando de los juramentos, está hablando del amor hacia los enemigos. Dice la palabra de Dios que el que fácilmente se enoja, nos dice allí que va a cometer locuras. El que fácilmente se enoja, el que fácilmente reacciona mal ante una situación, dice que va a cometer locuras. Porque el enojo produce, vean ustedes, produce palabras ásperas, ¿no es cierto? Cuando estamos enojados, ¿qué es lo primero que empezamos a pensar? No empezamos a decir, Dios te bendiga, gracias por gritarme. Me gustó mucho esta discusión contigo. La próxima vez, ¿se imaginan ustedes? Sí, me arrancaste los ojos, estuviste muy bien. Dios juzga lo que hay en el corazón. Dios juzga lo que hay en el corazón. Es lo que le pasó a Caín. ¿Se acuerdan ustedes con Caín? Dice que Caín estaba ensañado. La palabra ensañar quiere decir que estaba lleno de ira, que estaba lleno de cólera en contra de su hermano, su propia carne. Estaba tan enojado que el Señor le dijo, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Y tienes que entender, Caín, que el problema tuyo está dentro tuyo. Incluso le dijo, no te vas a enseñorear sobre tu hermano, tú siendo el mayor. ¿Por qué vas a cometer una locura como esa? Estaba tratando de ayudarlo a prevenir en todo esto. Quiero que vayamos a 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3. Y versículos 10 al 15. Fíjense en que Juan, el apóstol, basado en la enseñanza del Señor Jesucristo, y dicho sea de paso, hay algunos que mencionan que Juan, ya siendo un ancianito, lo tenían que llevar en una camilla, así, lo levantaban en el aire. Estaba pastoreando allá en Éfeso, nos dice que María, la tía, dicho sea de paso, de Juan, y la mamá de Jesús, dice que desde la camilla reportaron esto, que Juan decía, ámense los unos a los otros, ámense los unos a los otros, no se olviden de amarse los unos a los otros. Este ancianito estaba a punto de morir y estaba compartiendo constantemente, ámense los unos a los otros. Y entonces en su enseñanza nos dice aquí en 1 de Juan 3, vean versículo número 10 al 15, dice lo siguiente. En esto se manifiestan, fíjense, en dos grupos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Es homicida. Es homicida. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Juan prácticamente está diciendo esto.
Esto es lo que caracteriza a los hijos del reino de los cielos. Esto es lo que caracteriza. Ahora, muchas de las cosas que a nosotros nos pasa, y yo les puedo hablar por experiencia, es lo siguiente. Nuestras emociones cuando estamos enojados con alguien, fíjense en ustedes, las manifestaciones de ese enojo, rencor, pensamos todo lo negativo, pensamos que lo mejor es no hablar, nos retraemos, ignoramos. Yo he estado en iglesias, hermanos, donde estaba dividida la iglesia, los de este lado de aquí, de la izquierda, no miraban a los de la derecha. Si venía alguien por acá y decían, con este tengo un problema, entonces hacían como que estaban así, o se ponen bien religiosos, porque saben que esa persona viene allí y viene quizás con la intención de saludar, y son tan espirituales porque ven que viene el hermano o la hermana y empiezan a orar, y entonces después están abriendo el ojo como para decir, ya pasó y ahora puedo abrir los ojos. Lo he visto. Ahora, ¿no enseña la palabra de Dios que el enojo es bueno? En algunas ocasiones. Sí. No hay problema con el enojo. Pero hay que ver qué es lo que dice Dios con respecto al enojo. Porque en Efesios 4:26 nos dice esto. Estén airados o airaos, pero no pequen. Pueden enojarse, pero no permitan que ese enojo después se convierta en pecado. Enojarse por algo que está mal con el fin de corregir el problema no es malo. Ahora, si el enojo se extiende por mucho tiempo, Pablo está diciendo allí en ese capítulo 4, ni den lugar al diablo, no le den lugar. No se ponga el enojo, no se ponga el sol sobre el enojo. Es decir, miren, antes que el sol baje, tienen que sacárselo de encima. Porque si le damos lugar al diablo, mis hermanos, déjame decirte una cosa. Lo he visto, porque yo no sé ustedes, pero en mi caso, yo cuando estaba enojado con alguien, era cuestión de acostarme en la noche, y esto era un guión, era como que estaba escribiendo una novela. Desde las 12 de la noche arrancaba hasta las 4 de la mañana, y uno decía, si me llega a hablar así de esta manera, yo le voy a contestar así. Y ya estamos maquinando todo este asunto. Pero si llega a reaccionar, si yo le digo esto y llega a reaccionar, entonces empezamos a ver que las venas se empiezan a hinchar. 4 horas desperdiciadas de sueño por estar maquinando qué es lo que vamos a hacer, la discusión cómo va a ser, estamos planificando el enojo nuestro cómo va a ser, y el Señor está diciendo, no llegues a ese punto. No se ponga el enojo, el sol sobre tu enojo. Piensa bien que si mantenemos ese enojo, lo único que va a haber es que le estamos dando lugar al diablo, y el diablo nos dice que ha sido homicida desde el principio. Las intenciones del diablo es que vino para matar, para hurtar y para destruir. Y es sobre este enojo en el cual Dios está hablando a través de su Hijo, que ejecuta su juicio, porque representa castigo. Y es lo que el Señor está diciendo. Ustedes siguen así, van a ser culpables de juicio. Está hablando de aquella persona, el Señor Jesús, que está tirando abajo el carácter de una persona. Cuyo fin es que con nuestras palabras queremos destruir a esa persona, tirar abajo su carácter, no sirve para nada, es esto, es lo otro. Está hablando de esta persona que la trata como un ignorante. Y Salomón nos dice a nosotros, miren, los otros días estábamos con mi esposa hace un tiempito atrás, tuvimos un incidente. Y lo único que pude notar es esto. Estábamos mirando una taza que nosotros tenemos. La queremos mucho, pero se cayó y se rompió y la quisimos pegar. Y cuando la ponemos al lado de aquella que no está rota, mis hermanos, ¿sabes qué? Uno puede distinguir entre una y otra.
Y usted dirá, ¿qué es lo que estás tratando de decir con este ejemplo tan tonto? Lo siguiente, una relación la podemos pegar, pero siempre deja sus marcas y sus huellas. Una vez que decimos algo, dejamos marcado el cual vemos la taza que está bien, pero una taza, por más que querramos ponerla todo a como era en su estado original, no quedó así. No va a quedar así. Y entonces veo lo que dice Salomón, que dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Lo único que hace es tratar de cortar, tratar de destruir a aquella persona. ¿Sabes? David escribió en el Salmo 140, dijo lo siguiente: líbrame, oh Jehová, del hombre malo, los cuales maquinan males en el corazón cada día. Preparan en secreto peleas. En secreto están preparando batalla. En secreto están pensando mal. Está hablando de que afilaron su lengua, dice allí el Salmo 140, afilaron su lengua como la serpiente. Y dice veneno de áspid hay debajo de sus labios. A esto es a lo que se refiere el Señor Jesús. La tercera ilustración que vemos allí en Mateo 5 es lo siguiente, que está en el versículo 22. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La palabra fatuo, para que podamos entender, es lo siguiente. Y algunos de nosotros nos vamos a reír porque cuántas veces lo hemos usado. Fatuo quiere decir tonto, quiere decir tarado, quiere decir defectuoso. Todo esto que estamos mencionando está lo que es disminuyendo el valor que tiene esa persona. Yo, miren, les voy a decir, les voy a ser franco, en estos días que hemos estado viajando se me cruzó uno y le dije, qué tonto, fato. Y después entonces Dina, menos mal que dice, empieza con esa tosecita, ustedes saben, como diciendo, sí, no estuviste bien. La palabra necio, en el hebreo, la palabra mará, quiere decir uno que se rebela contra Dios. Que se rebela contra Dios. Es lo que se usa en Salmo 14, versículo 1. Dice, el necio en su corazón no existe Dios. Nuevamente el Señor está hablando de la actitud del corazón. Nuevamente el Señor está tratando de llegar a nuestro corazón y nos está diciendo, ¿sabes qué? Que si seguimos con esta actitud, dice que cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora, esto es muy interesante porque la palabra infierno aquí, la palabra Gehenna, para darles una idea, tiene una historia. Hay una referencia en el Antiguo Testamento como el Valle de Hirón. El Valle de Hinnom. Ese Valle de Hinnom, de acuerdo a 2 de Crónicas 28, nos dice que el rey Acaz sacrificaba a los niños al dios Moloc. Y al sacrificarlo a los niños al dios Moloc, encontramos después en 2 de Crónicas 34 que el rey Josías maldice ese lugar y se convierte, fíjense en ustedes, donde tiraban la basura y la quemaban. Y era constante. Era cuando el Señor está hablando de, ustedes se acuerdan que en el infierno es el lugar de crujir de dientes y donde está el gusano que no muere. Imagínense ustedes la cantidad de basura que tiraban. Había putrefacción, había gusanos, había fuego. El fuego era algo constante y afecta lo que es nuestra relación con Dios cuando tenemos algún pensamiento continuo de mal hacia nuestros hermanos. O a cualquier persona, no tiene que ser a nuestros hermanos. Pero está diciendo aquí necio a su hermano, está hablando de aquellos que están hablando con aquella persona prójima. En el versículo 23 vamos a ir al segundo punto que quiero compartir con ustedes, que es algo tan importante. El versículo 23 y 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que
fíjense, de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hay algo que tenemos que observar, es lo siguiente. Y déjame decirte, lo triste de nosotros es que, ¿sabes qué? Como no sabemos cómo trabajar en lo que es las relaciones entre uno con el otro, y lo que sucede prácticamente, yo diría en todas las iglesias es esto. Cuando nos enojamos con alguien, ¿cuál es lo más fácil de hacer? Oh, yo no voy a arreglar mi situación, entonces por lo tanto me voy a ir a otra iglesia. Y piensan que esa es la solución. Y al ir a la otra iglesia, lo único que está arrastrando es un bagaje tremendo porque está en problemas. Dios está diciendo, ¿sabes qué? La distancia, no creas que esa es la solución. La solución está, mis hermanos, cuando hay madurez. Cuando hay madurez en el corazón del cristiano, el cristiano busca cómo arreglar la situación. Busca cómo lo que es arreglar el conflicto que pueda existir entre nosotros. Y es lo que dice allí en Mateo 18. Ve tú personalmente, habla con tu hermano. Si tu hermano te escucha bien, pero si no te escucha, ven, trae a otro testigo. Y sean dos. Si con ese testigo sigue la cosa igual, ¿qué dice? Tráiganlo ante la iglesia, tráiganlo ante la congregación. Si no escuchan ante la congregación, tenlo por gentil, porque ese entonces ya no tiene solución. Pero mientras tanto, lo que Dios desea es que nosotros hagamos ¿qué? Cometimos un error, fallamos. Mis hermanos, lo más interesante que, cuán misericordioso ha sido Dios con nosotros. ¿Te imaginas tú si Dios dice, yo no te voy a perdonar? Y por lo tanto se corta el compañerismo y la adoración con Dios, ya que Dios está interesado en nuestro interior. Volvemos a repetir, Dios está interesado en nuestro interior. Dios está interesado en lo que es la manera que nosotros pensamos, los pasos necesarios a ir hacia la perfección de nuestro Padre que está en los cielos, ¿no es cierto? Ahora, fíjate una cosa, la reconciliación viene antes que la adoración. ¿Te diste cuenta de lo que dice aquí? La reconciliación viene antes de la adoración. Es decir, estás enojado con alguien, estás en conflicto con alguien, venimos a cantar a Dios, ¿y Dios qué va a estar haciendo? Arréglate primero. Y después ven al altar. Ven al altar. Samuel le había dicho al rey Saúl que la obediencia era mejor que los sacrificios. La obediencia antes que los sacrificios. La ofrenda buena que Dios está buscando es aquella que proviene de un corazón que está bien con Dios y que está bien con su prójimo. Ahora, ¿sabes qué? Vamos a ir a Isaías, capítulo número 1. Quiero compartir contigo. Y te digo que estoy trabajando mucho en estas cosas por igual, porque no es que todos estamos exentos, no se crean que estoy enseñando y estoy por encima de todos, no, yo estoy trabajando por igual en áreas que yo noto que Dios me llama y me está diciendo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo. Y por lo tanto en Isaías capítulo 1 y versículo número 11 nos dice esto. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de sus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y carneros y de cebo de animales gordos, no quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y está hablando después, no me traigan más estas vanas ofrendas. Ahora, ¿por qué dice estas cosas? Él está hablando de lo que es aquellos que son rebeldes, que van a ser consumidos. Él está diciendo que nos lavemos, que nos limpiemos, que quitemos la iniquidad de nuestras obras delante de sus ojos. Dice, dejen de hacer lo malo allí en el versículo número 16. Aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, fíjense, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Está hablando de que relaciones. En el capítulo número 58 de Isaías y versículo número 5 nos dice
a nosotros allí. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio de ceniza. ¿Llamaréis o llamarán esto ayuno y día agradable a Jehová? Y entonces, fíjense que después en el versículo 6 hasta el versículo número 7 está hablando de relaciones. Está hablando de lo que es partir el pan con el hambriento, de estar ayudando a los pobres. Está hablando de aquellos que están en necesidad, aquellos que no tienen ropa, aquellos que los cubramos, que no nos escondamos de nuestro hermano que está en necesidad. Está hablando de dejar libres a aquellos que están quebrantados y que rompamos todo yugo. Está hablando de relaciones. Y ahora, ¿por qué pide Dios esto? Déjenme hacer una cosa. ¿Dios hace acepción de personas? Dios no hace acepción de personas, ¿no es cierto? Y quizás nosotros decimos, esta persona no merece perdón. ¿Dice quién? Por el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia, no lo echa fuera. Y entonces nosotros decimos, no Señor, te estás equivocando en perdonar a esta persona. ¿Dice quién? No está favoreciendo a uno más que otro. Todos hemos sido creados nuevamente a la imagen de Dios. ¿Sabes? El apóstol Pablo escribió esto allí en Romanos 15, versículo 8, dijo esto: no deban a nadie nada, sino amarse el uno al otro. Tenemos una deuda. ¿Cuál es la deuda? Que debemos de amar a nuestro hermano constantemente. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer en esta tarde es lo siguiente: ¿y qué pasa si el hermano no quiere reconciliarse conmigo? O la hermana no se quiere reconciliar conmigo. Mi pregunta es esta: ¿quién tiene la culpa? ¿Tú o la persona que no quiere reconciliarse? Entonces, el problema no está en mí, está en el otro. Dios va a tratar con esa persona de acuerdo a, Él dice, el que ama a Dios, ¿qué hace? Disciplina, lo corrige. Ahora, ¿por qué no se puede postergar? ¿Por qué no podemos postergar esto? Pues fíjense en que nos dice allí nuevamente, en el versículo número 22, dice, será culpable ante el concilio. Y fíjense en los términos que está usando. Culpable, está hablando de lo que es, fíjate tú, está hablando del juez, está hablando de cárcel, está hablando de lo que es pago. Y el tema aquí, lo que el Señor está diciendo es lo siguiente: no podemos postergar el estar mal con una persona por lo siguiente. El tema, fíjense nuevamente, tiene que ver juicio, tiene que ver con aquellos que son culpables, tiene que ver con un juez, tiene que ver con cárcel, tiene que ver con castigo severo, tiene que ver con el infierno de fuego. Mis hermanos, estos son términos bastante fuertes de parte del Señor en cuanto a lo que desea de nosotros como hijos suyos. Y lo que el Señor está diciendo, no esperes hasta que el juez tome acción. Porque una vez que tome acción, ¿quién quiere estar bajo juicio de Dios? Hay algo que yo me he dado cuenta, es lo siguiente: no podemos alabar, no podemos cantar, no podemos predicar, no podemos hacer absolutamente nada hasta que no estemos bien con nuestro prójimo. Yo era uno que yo me justificaba, yo decía, Señor, pero yo no tengo la culpa, y no sé si a ti te haya pasado, pero a mí me pasó y estuve 1 año y medio que ya me estaba ahogando. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Si yo no trato esto enseguida, yo no voy a predicar más, porque no puedo pararme en el púlpito si no tomo acción inmediatamente. Y me dijo, ¿qué vas a hacer? Voy a llamar al fulanito, le voy a decir que quiero reunirme con él, y ¿sabes qué? Me reúno con el hermano y le digo, ¿sabes? Yo soy el culpable, te pido perdón. Y te voy a decir algo, yo no era el culpable. Sí era culpable de estar con esos resentimientos adentro mío, los cuales Dios no quería. Y uno podría decir, estaba justo en lo que estás haciendo, pero Dios está mirando la actitud de mi corazón. Cada vez que se mencionaba a esa persona, yo me ponía mal. Me ponía muy mal.
Y yo digo, yo no puedo estar así. Y te voy a decir una cosa, no hay nada más lindo que cuando uno fue a pedir perdón, desde ese día soy libre. Y Dios quiere, el que es hijo de Dios, que sean verdaderamente libres de todas estas cosas que nos afectan. Mis hermanos, no esperemos a que el juez tome acción. No podemos alabar al Señor. Hay algo que tenemos que notar, es lo siguiente. Pensamos de que Dios está escuchando nuestras oraciones o está escuchando lo que es cuando se corta el compañerismo. Dios lo que desea, arréglate primero, arréglate. Y si sabes que tienes algo, que tu hermano, fíjense, ni siquiera está diciendo si tú tienes algo contra alguien. Está diciendo si tú sabes que alguien tiene algo contra ti. Deja todo lo que estás haciendo. Arréglate primero y después ven. El versículo 24, ¿qué es lo que está buscando? Fíjense, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sabes cuántas preguntas nos podemos hacer nosotros? Pues Pedro estaba preguntando, capaz que nosotros tenemos la misma pregunta. ¿Cuántas veces debo de perdonar al hermano? Sí, porque hay una cosa. Algunos de nosotros decimos, cada vez que lo perdono, pero siento como que esa persona sigue haciendo lo malo. Estoy sintiendo como que quiere tomar ventaja de mí, porque sigue igual. La otra pregunta que me hice es que, ¿puedo perdonar, pero no reconciliarme? Le puede preguntar a la persona que está al lado, oye, ¿cuál es la respuesta a esto? ¿Puedo perdonar, pero no reconciliarme con alguien? ¿Qué es el perdón? El perdón tiene que ver con aquello que es algo que debemos hacerlo en todo momento, todo el tiempo. El perdón es un término contable, déjame decirte, es un término contable, no sé Daniel si esté correcto o Jesse, pero es un término contable que quiere decir cancelar completamente una deuda o liberar a una persona de una obligación que tenía. Todo el tiempo tenemos que hacer eso. Es decir, una persona te hace mal, perdonas, quiere decir que no le guardas ni dices, mira, yo te perdoné, pero el 30 de abril a las 6:51 de la tarde me hiciste esto. Y empezamos a recordarle todo eso. Y eso no es perdonar. Ahora, reconciliación, restauración, quiere decir que hay dos personas que están enemistadas, que tienen problemas, que han habido daños ocasionados. Y entonces el asunto está, perdoné, pero ¿y qué de la reconciliación? Y esto es algo, y veníamos hablando de esto con Daniel y Viviana en el viaje para acá. Estamos viendo de que reconciliación, yo por lo menos me gusta a medida que están escuchando otros, porque Dios utiliza esas conversaciones para empezar a hablar a nuestros corazones. Y me di cuenta de una cosa. Reconciliación es parte que requiere un proceso. Requiere un proceso. En algunas ocasiones puede tomar mucho tiempo, porque si la persona sigue cometiendo el mismo error, la reconciliación se va a atrasar bastante. ¿Cómo puedo yo establecer una amistad nuevamente con una persona si sigue cometiendo los mismos errores? ¿Te ha pasado a ti? Pero el fin de todo es que Dios dice, reconcíliate. Pueda pasar un tiempito, porque vuelvo a repetir, la taza, por más que la peguemos y se vea igual que la otra, pero hay rayas.
que quedan marcadas. ¿Va a hacer las cosas igual que antes? En algunas ocasiones no. Pero Dios lo que quiere es que exista lo que es un buen trato con todos. Si eras muy buen amigo de una persona y ahora ya no lo eres más, es un proceso que requieren dos personas y la disposición de dos personas para que vuelva. Ahora, yo quiero ir terminando con esto. Fíjate tú qué cosa interesante. ¿Cuántas veces tu esposo te ha lastimado o tu esposa te ha lastimado? Y sin embargo estás reconciliado, ¿no es cierto? Y cuando hablo que reconciliado, el trato es igual, hay abrazos, que mi amor, te quiero mucho. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Y sin embargo, en la relación con otra persona no es lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros los esposos hemos fallado a nuestras esposas? ¿Cuántas veces las esposas hemos fallado a los esposos? ¿Cuántas veces nuestros hijos nos fallan a nosotros y cuántas veces nosotros le fallamos a los hijos? Pero ahí estamos. Por lo tanto, yo quiero terminar con esto. Y es lo siguiente. ¿Cómo podemos tener libertad de sentimientos negativos? Por lo que Dios está buscando a través de su Hijo Jesús. Dios quiere tratar con nuestro interior. Dios quiere que nosotros, el Señor quiere que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es la meta de nuestro Dios. Algunos dirán es imposible. Pero hay algo que tenemos que entender en lo siguiente, es que el Espíritu Santo vino con la intención de ¿qué? De transformarnos de gloria en gloria, nos dijo Pablo allá a la iglesia de los Corintios, de transformarnos de gloria en gloria como por la misma imagen. El Señor nos dice, el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día que el Señor Jesucristo regrese. Por lo tanto, es un proceso día a día que Dios va transformando nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. Estamos creciendo, estamos madurando y nos necesitamos el uno al otro. Tener misericordia, tener amor y ayudarnos el uno al otro a librarnos de todos estos sentimientos negativos que perjudican nuestra relación con nuestro prójimo, pero lo que es más importante, nuestra relación con Dios. Quiero terminar con Romanos 12. Vamos a ir allí, por favor, búsquenlo, Romanos 12, y veamos versículos 17 al 21. Y vamos a terminar con esto. Romanos 12, versos 17 al 21. ¿Lo tienen? Ok. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo, fíjense, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence ¿qué? Con el bien, ¿qué cosa? El mal. ¿Te diste cuenta lo que dice acá? No pagues a nadie mal por mal. Procuren lo que es bueno delante de todos los hombres. Estén en paz con todos. En cuanto dependa, fíjense, en cuanto dependa de nosotros. Depende de nosotros. Nuestra actitud. Habíamos dicho que ser hijo de Dios o cristiano, decir el título cristiano, es un título bastante grande.
Pues estamos representando a Cristo Jesús, siguiendo sus pisadas, siguiendo su camino. Queremos parecernos a Cristo Jesús, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces hemos estado con amargura, hemos estado con resentimiento en nuestro corazón? Y quizás en el día de hoy estamos todavía albergando en nuestro corazón esos sentimientos negativos porque no hemos arreglado cuenta. Y yo creo que en esta tarde hemos aprendido unas cosas muy importantes. No matarás. Pero ante los ojos de Dios, una persona que está enojada se ha convertido en un asesino. Y el asunto está, ¿queremos estar expuestos al juicio? ¿Expuestos a lo que es el castigo? Cuando Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Yo te he perdonado, yo me he reconciliado contigo, éramos enemigos, pero ahora somos amigos. Qué bendición tan grande es ser hijo de Dios, hija de Dios, ¿no es cierto? Así que en este momento yo te voy a pedir un favorcito. Yo creo que Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros. A mí me ha hablado, wow, me ha dado con todo. Y yo no quiero seguir igual. Por lo tanto, tomo acción y quiero tomar acción. Y en el día de hoy el Señor nos está pidiendo eso. Mi hermanito, mi hermanita, sé libre. Sé libre. No estés más atrapada, encarcelada, encarcelado con estos sentimientos que nos están comiendo, que nos dañan, nos lastiman. Porque no podemos estar completos cuando hay algo negativo en nosotros. Y Dios quiere que seamos libres de todo eso, verdaderamente libres. ¿Quieres serlo en este día? Pues vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda. Nosotros no estamos por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de nosotros, está por encima de nuestros sentimientos. Porque usted podrá decir, pero esto es lo que yo siento. Y Dios te quiere librar de todo eso. Pero órale, pídele a Dios en este momento, por favor. Derrama tu corazón al Señor. Y suelta a esa persona en este momento. No la tengas más atrapada en tu corazón. Déjala en libertad. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Santo Dios, tu Hijo, lo que había en su corazón, Padre, es que pudiéramos ser perfectos como tú lo eres, Padre. Y nos falta tanto, Señor. Nos falta tanto. Pero es nuestro deseo, Padre, de poder ser como eres tú, de sentir como tú sientes. Padre, dice que tu Hijo tenía compasión y misericordia, estaba lleno de compasión por ver la condición nuestra. Aquella mujer, bendito Dios, que salió corriendo a besar los pies de tu Hijo y estaba llena de lágrimas, llenó sus pies con sus lágrimas. Porque tenía una carga emocional tan grande, Señor. Y sin embargo, aquel fariseo, Simón, estaba en su corazón diciendo, si Él es el Hijo de Dios, sabría entonces quién lo está tocando, quién la está tocando. Y sin embargo, tu Hijo tan lindo, tan hermoso, Señor, le pudo decir a aquella mujer cargada de culpa, de dolor, le pude decir, tus pecados son muchos, pero te han sido perdonados. Gracias, bendito Dios. Gracias por haber librado a aquella mujer de su carga emocional y pedimos que nosotros seamos libres de todo esto, Señor. En algunas ocasiones no es fácil, pero no es imposible. Se puede hacer porque tú lo dices. Pero necesitamos tu ayuda.
Necesitamos, bendito Dios, por igual que podamos orar el uno por el otro y podamos suplicar el uno por el otro para que nos quites todos estos sentimientos que afectan nuestro ser, porque quizás nos exasperamos, nos enojamos con aquellas personas que han causado daño a nosotros. Y no es fácil, Señor, pero contigo sí se puede. Y yo te ruego por todos aquellos hermanitos que en este momento están elevando su voz hacia ti y te están suplicando, como yo te suplico, ayúdame y ayúdanos a poder, Señor, ser lo que tú quieres que esta iglesia sea. Y te damos gracias por esta serie de mensajes que hemos estado escuchando desde el Sermón del Monte, tan vigentes en nuestros días. Bendito Dios, y qué lindo que tu palabra produzca el efecto que tú realmente quieres en nosotros. Te lo pedimos, te lo suplicamos, en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, para quien es toda la honra y toda la gloria. Amén.